Bueno, muy breve. Pienso que la relación que se ha abierto con Estados Unidos, primero creo que abre una etapa diferente a partir del reconocimiento de los Estados Unidos del fracaso de sus políticas de presión contra Cuba. Y esto de luego abre una nueva etapa de relaciones que todavía le queda tramo para alcanzar la normalidad. Mientras no se levante el bloqueo no van a ser normales las relaciones, evidentemente. Cuba acaba de publicar un editorial esta misma semana sobre la visita de Obama, ratificando de que no se va a negociar ningún cambio de régimen ni se va a lo que Obama llama realizar concesiones en ese sentido. Es decir, Cuba continuará como ha sido hasta ahora, un país socialista. No se debe confundir esto con una, digamos, apertura que ha habido en Cuba a formas de propiedad no estatales que tienen su espacio, trabajo por cuenta propia, las cooperativas sobre todo. Ya esas formas no estatales agrupan un 29% de los trabajadores existentes en Cuba, pero no es esa la vía incluso que va, digamos, a acelerar el desarrollo del país, porque lo que producen en términos de valor agregado es solo el 12%. Es decir, es una solución de empleo, es una solución que abre espacio para resolver una serie de problemas de la vida cotidiana, abre opciones, pero no es la vía de desarrollo, es decir, no es la vía de mercado, no es la vía ni siquiera cooperativa por la cual Cuba tiene que salir adelante. Hay sectores clave que requieren un gran volumen de inversión y que pasarán en los próximos años, bueno, por la biotecnología, por las tecnologías de la información, por un cambio de la matriz energética, por el desarrollo del turismo, por la complejización de la producción de níquel, que hoy sale en forma, digamos, bruta de las minas, y lo que se pretende es hacer una mayor refinación, porque el níquel está asociado al cobalto, entonces hay un valor mayor en ese sentido. En resumen, se mantiene una política que tiene sus rasgos que ya fueron definidos desde el 2011, ahora viene un congreso del partido en el 2016 que debe ajustar los lineamientos de desarrollo del país, pero no para un cambio radical ni un cambio hacia el capitalismo, sino para perfilar mejor cómo se es más eficiente. Hay que en este sentido destacar que Cuba ha logrado un proceso de renegociación de deuda y de apertura con el crédito internacional muy importante en estos años, a partir de hacer un gran esfuerzo para normalizar esas relaciones financieras, aún en medio del bloqueo, y esto está dando determinados resultados. Mira, desde los años 90, que se abrieron nuevas posibilidades tecnológicas para mover el capital, sin eso no sería posible la liberalización. Pensemos que sería la transferencia de fondos con los mecanismos antiguos, donde tenía que transitarse por un telex, por un proceso mucho más lento, y hoy eso es posible hacerlo simplemente apretando una tecla. Eso es una condición o una precondición para que exista la liberalización del capital. La liberalización del capital ofrece oportunidades de enriquecimiento especulativo, sobre la base no de producir una inversión en la esfera concreta de la producción, esperar todo un ciclo productivo para obtener ganancias, sino montarse sobre las alternativas de opción, digamos, de posibilidades de cómo ese proceso va hacia un lado o hacia otro, y montarse sobre las apuestas en ese sentido. Y lógicamente puede ocurrir una cosa en la producción, que tú lo que estás es apostando al valor de las acciones, al valor de los bonos, al valor financiero, y por ahí obtienes una redistribución de la plusvalía que se creó originalmente en la producción, que es mucho más rápida. ¿Dónde está el problema? Que eso tiene un límite, porque esa redistribución al final sale de donde se produce. Y si hay una desconexión total, como ocurrió en la crisis de 2008-2009, entre el capital que se valoriza en la circulación y el que se produce en la producción, bueno, pues eso estalla en algún momento, como pasó con Lehman Brothers, y a partir de ahí se generó todo un proceso de crisis sobre la base de las apuestas que estaban montadas en la esfera financiera sobre valores que no se anclaban en la producción. Hoy tú analizas el PIB mundial y no tiene nada que ver con la cantidad de valores que se mueven en la esfera especulativa, y eso tiene creadas las condiciones para que vuelva a estallar otra crisis, porque es una contradicción que mantiene, digamos, atraído el capital por las altas tasas de valorización que tiene, pero por otro lado se divorcia de la base de creación de esa valorización, y eso no resiste el tiempo. Por lo tanto, mientras ese mecanismo se mantenga, y es muy difícil que le digas al capitalista no gane, vaya a invertir en la esfera productiva, la propia lógica del capitalismo, que se mueve por la ganancia, hace que esa contradicción se mantenga. Y en mi opinión eso es una de las razones que, habiendo una crisis financiera, en primer lugar, que tiene otras expresiones posteriores, en el 2008 estemos a 8 años vista y simplemente no salimos de la depresión. A Estados Unidos bajó en los últimos 7 años un punto porcentual su tasa de crecimiento, de 2,3, del 97 al 2006, 2007-2015 está en 1,3.
La Unión Europea, de más del 3%, está en 0,8%. Japón estancado, 0,9, 0,4%. Es decir, que te está indicando eso, que no arranca, porque simplemente no estás creando nuevos valores en proporción a cómo se ejecuta la especulación en la esfera de la financiarización. Entonces esa es la base, pienso yo, de la contradicción que hay, que no se despega, no se cierra la crisis en ningún momento. Y ya estamos en una crisis permanente, prácticamente. ¿Quiénes atenuaron ese impacto? Aquellos que se beneficiaron de altos precios de materias primas en el ciclo de 2006 a 2012, 2013. Fue el caso de América Latina, que tuvo un impacto menor la crisis, fue el caso de otros países productores de productos básicos, incluyendo los petroleros. Ahora se acabó ese ciclo. Entonces, todo eso que estaba montado sobre esa base, bueno, América Latina decreció el año pasado, va a decrecer este. Brasil está decreciendo 2 años seguidos, porque tenía una demanda de China que ya no se va a dar este año. Es decir, tú no puedes, muy sintéticamente, generar ganancias si no se genera plusvalía. En esencia, ese es el problema. Y mientras el capital no se mueva a la esfera productiva, no hay solución al problema. Y no se va a mover porque la atracción sigue siendo muy fuerte en la esfera especulativa. Y es la base de la continuidad de la crisis actual, no se sale de la recesión.